Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bonita tarde para todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Una disculpa, pero es que estaban las actualizaciones y no sé por qué cada rato me manda actualizaciones. Por más que desactivo esto que dice desactivar actualizaciones, no me deja. Entonces estaba anunciando ahí que la actualización, que se tendría que reiniciar, y ya lo reinicié y bueno, un show esto, ¿no? De las actualizaciones. ¿Algo que quieran comentar, alguna noticia? Algo que les, como decía el Calderón, les haya llamado la atención de las noticias. No suben las becas, profe. Ah, sí, cierto, ¿verdad? ¿No suben? ¿Todavía no las depositan o ya? ¿O no sube la convocatoria? Acaban de poner que ya actualizaron el CIBEC otra vez. Ah, mira. No, pues a ver, ahora cuándo llegan, ¿no? Sí, y ahora dicen que iban a hacer, ¿qué? En lugar de verdes, morenas, ¿no? Estas guindas, que ya, traen ahí pleito porque dicen que les quieren poner el color de la morena y dicen que es propaganda. Y bueno, pues yo no sé por qué se quejan, ¿no? Si el PRI mucho tiempo, bueno, y sigue utilizando los colores nacionales, ¿no? O sea, ahí también hay un tema, ¿no? Todo un tema de esto, de la propaganda política, ¿no? A ver, otra noticia. Ya esperemos que depositen, ¿no? Mínimo para el Día de Muertos. Para el Buen Fin, creo que para el Buen Fin, ¿no? Para diciembre, profe. Va a estar bueno el puente, ¿no, profe? De Día de Muertos. Oye, sí, cierto, ¿verdad? Porque es lunes y martes 2. No, pero pues desde el viernes, profe, ¿qué pasó? No, pero no, recuerda que todavía estamos en pandemia, ¿no? Y hay que seguirnos cuidando, hay que seguirnos, pues protegiendo, ¿no? Sí, es que es lo malo. Yo el sábado voy allá a la calle de Madero y no estaba, pero sí a reventar, ¿no? Y luego más con la feria del libro que se puso ahí, pues sí había bastante gente. ¿A poco ya hay feria del libro, profe? El sábado, desde el viernes le inauguraron. Están ahí los libros, por si quieren ir a buscar algún libro de física, de química, matemáticas, mecanismos, algún libro que les llame la atención, es más de lectura, ¿no? ¿Hay algún libro que haya marcado su vida, profe? Sí, pues varios. Fíjate que sí, varios me llamaron mucho la atención, por ejemplo, El Principito, ¿no? Frankenstein. Más que nada Frankenstein por el tema de la creación de vida, ¿no? Tan polémico, ¿no? De la creación de la famosa frase esta del doctor Víctor Frankenstein, ¿no? Que dice que ahora sé lo que sintió Dios cuando creó al hombre, ¿no? ¿no? Se le lanzaron con todo, ¿no? Pues eso, los cuerpos humanos, ¿no? La disección y volver a implementarlos era una cosa prohibidísima eso. Entonces, muy polémico libro, ¿no? Ya en la actualidad, pues ya no tiene tanto. Después hubo una novela que me llamó mucho la atención, 1984, no sé si la ha leído, el Yo famoso sí la título, leí, profe. ¿como trabajo de escuela o por tu cuenta? Por mi cuenta. Es un libro muy interesante, ¿no? Sobre el espionaje ahora, Sobre el gran 1984. hermano, ¿no? Pues ahora ya con la inteligencia artificial, pues ya no estamos exentos, ¿no? Ayer o antier, gobernador de Nuevo León estaba diciendo que tenía cámaras, ¿no? Ya, cámaras antiguas porque todavía tenían antenas, pero que decía que lo estaban espiando, fíjate nada más, ¿no? Sí, cierto, o sea, 1984 fue un parteaguas para la ciencia y la tecnología del espionaje, ¿no? El control, y luego la automatización del espionaje. Otro también fue Un Mundo Feliz. De También, Aldous Huxley, ¿no?
ya Aldous Huxley, un británico, ¿no? Que él les empieza a hablar ya de las clonaciones, de cómo se empieza a clonar la gente primero, ¿no? Y ahí ya, pues la reproducción sin amor. No necesariamente tiene que haber amor para reproducirse, es uno de los temas que trata este mundo feliz. Y por ejemplo, el control del Estado sobre la gente. No, libros muy, muy interesantes, ¿no? Y uno que me marcó así mucho, mucho, y yo lo vi en la preparatoria, fue la Biblia. La Biblia fue un libro que analizamos mucho en la preparatoria, y más que nada en la parte de los reyes, que es donde viene el derecho. Pero hay que leerla varias veces, ¿no? Para que quede como claro. Pues te digo yo, nosotros nos enfocamos más en la parte esta de reyes, porque ahí viene mucho sobre las leyes. Primero las leyes, ¿no? Como esas leyes después las toma el Imperio Romano, las impone como las leyes romanas, y después van a pasar a nuestros días, y en nuestros días pues sí, mínimo 4 o 5 de esas leyes, que en realidad son el Código de Hammurabi, ¿no? Que el Código de Hammurabi es un decálogo para el control social de las personas en aquel tiempo, y pues siguen, ¿no? No matarás, no robarás, no ¿cuál otro? Principalmente no matarás, no robarás, y ya pues hay algo punitivo, ¿no? Un castigo, y ya no era el famoso ojo por ojo, ¿no? Me matas a alguien, yo te mato a alguien y quedamos a mano, ¿no? Ya había un control ahí de leyes de un estado. Acuérdense que cuando vieron ustedes estas civilizaciones, pues ya decíamos que había una ciudad-estado, es decir, una ciudad que tenía una estructura con una estructura administrativa, donde había ya ¿cómo se llama? Pues empezaba, ¿no? Ahí el legislativo, el ejecutivo y el judicial. O sea, ya había un judicial ahí que ponía estos códigos de penalización o punitivos, le llaman en derecho. Sí, muy, muy buen libro de la Biblia, en esta parte, les digo, de los reyes, ¿no? Por todos los códigos de derecho, usos y costumbres, que también es parte del derecho. Las comunidades ahora indígenas que peleaban sus derechos de autogobernarse, ¿no? Y todas estas partes. Bueno, ya otros ven algunos, ¿no? Que vienen romanos y bueno, ya después que los 4 apóstoles, ¿no? Pedro, Juan, ¿cuáles eran los apóstoles? Bueno, los principales, ¿no? Sí, sí, recuerden, y además recuerden pues que esa historia de la Biblia va muy ligada con nosotros, porque cuando se pelean Pedro y Pablo a la muerte de Jesús, se pelean Pedro y Pablo, Pablo queriendo introducir la escritura a los de posición económica acomodada, y Pedro diciendo que es para los pobres. Entonces ahí se pelean, uno dice no es para los pobres, otra no es para la clase media o clase alta, se hace una diferencia. Después se crean las órdenes estas de padres dominicos y padres franciscanos, y de ahí se van a crear los centros de estudios teológicos universales, que van a dar origen a las universidades, y ese es uno de los orígenes de los centros de estudios universales, después de puestos como universidades, o como nosotros somos un politécnico, ¿no? Que somos un centro de estudios superiores. Sí, eso son historias muy interesantes. Muy bien, ¿algo más? ¿Algo que quieran comentar? ¿Cómo se ve que estudié en la UAM, verdad? Bien rollero. ¿Qué más? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguien más, André? Los digo como está en mi pantalla: Juan Alberto, Miguel Ángel, Moy, André, Marco Antonio, Saúl, Cristian, David, José, Omar, Alexis, Juan Carlos, Eric,
Cristian y 12 más. Si no, comenzamos seguimos resolviendo el ejercicio, ¿no? Por favor. A ver, si no hay dudas, comentarios, voy a activar mi cámara. Unos temas muy interesantes de lo humanístico, no está peleado con la ciencia, ¿no? Con la tecnología. A ver, ¿dónde nos quedamos entonces? ¿Sí? ¿Dónde? El cálculo de la velocidad, ¿no? Casi a todos los dejé, bueno, más bien a todos los dejo ahí en el mismo punto. Entonces estamos calculando la velocidad. La velocidad del sistema va a ser la frecuencia de rotación por el radio. ¿Y qué frecuencia de rotación teníamos? 1200, ¿verdad? Eran 1200 RPMs y las convertíamos a 2 pi radianes, una revolución, y esto es revolución, y después 1 minuto 60 segundos. Y luego, ¿cuál fue el radio de la polea? 40 milímetros. A ver, chequen ahí. 80, profe, 80 milímetros. ¿El radio 15? Ahora, bueno, aquí tengo 40. Ah, 40. A ver, 40 por 10 a la menos 3, ¿verdad? ¿Metros? Sí. Entonces, revolución con revolución se va, minuto con minuto se va, y me quedan radianes por segundo, metro, segundo, está bien, son velocidades. A ver, ¿qué velocidad les dio entonces? 5.06 metros, ¿no? Algo así, si mal no me acuerdo. 5.026. Ajá, justo ese. 5.026 metros sobre segundo, ¿no? Así es. Entonces, ya tenemos la velocidad y ahora lo que vamos a hacer es calcular la potencia de la ecuación, pónganle ahí, de la ecuación de potencia admisible, tengo que NEFS va a ser igual a Z por NAD más NC, C alfa y CL. De aquí ya tenemos Z es 1, NAD era 3.0, NC 0.02, no, NAD 0.02, NC 3.02, CL era como 0.88 y CL era 0.98, FS habíamos dicho que era 1.3, ¿sí? Entonces, de aquí despejen la potencia. De aquí despejen potencia. Potencia va a ser igual a Z NAD más NC, C alfa, CL sobre FS. Ahí está, ¿no? Voy a quitar la velocidad, que es donde nos quedamos la vez pasada, ahí. Entonces, a ver, vamos a ver, N es igual a 1. Ahora sí, ¿cuánto vale NAD? ¿Cuál es el valor de NAD? Quedamos que era 0.02 kilowatts. 0.02 kilowatts más, ¿cuál era el valor de NC? Sí, a ver el otro. 1.39 kilowatts. 1.39, gracias, kilowatts. Ahora, C alfa. 0.8534. 0.8534. CL. 0.9070.
0.9070 adimensional, adimensional, kilowatts, adimensional y FS, ¿cuánto era? ¿Cuál es el valor de FS? 1.3. No, 1. A ver, espérame. 1.2, ¿no? Sí. 1.2. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la potencia de entrada? A ver, por favor, ese valor de potencia de entrada. ¿Cuánto les dio? ¿Abajo es 12, profe, o 1.2? 1.2. Punto 9094. 0.9094 de kilowatts. ¿Sí? Entonces ya tenemos la potencia de entrada. Pónganle abajo. De la definición de potencia, sabemos que la potencia de entrada va a ser igual a F punto B. Ya tenemos potencia de entrada, tenemos la velocidad, por lo tanto podemos calcular la fuerza. La fuerza va a ser igual a 0.9094 kilowatts sobre, ¿eran 5 qué? 5.0 qué? 0.26. 0.26 metros segundos. Entonces, ¿cuánto les da eso? Como 0.1, 0.18. 0.18 kilowatts. Ahí está. No, perdón, kilonewtons. Kilowatts entre metro, nos quedan kilonewtons. 0.18 kilonewtons. ¿Sí? Entonces, de la gráfica, ¿ya puedo borrar lo de arriba? ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Sí, profe. Recuerden que de la gráfica teníamos que phi es igual a F sobre 2S0. Por lo tanto, S0 va a ser igual a F sobre 2 phi. Entonces, S0 va a ser igual a 0.18 kilonewtons sobre 2 por... ¿Cuánto fue el valor de phi de la gráfica? ¿0.6 o 0.4? Punto 4. Entonces, 0.4. ¿Cuánto les da ese 0?
0.225. 0.225 kilonewtons. Voy a borrar lo de abajo. A ver, entonces, de la ecuación de potencia admisible, yo tengo que hay una potencia de diseño, una potencia de entrada, va a ser igual a una potencia de entrada por el factor de servicio, y esto va a ser igual a Z por NAD más NC por C alfa CL. ¿Sí está claro? La potencia admisible dice que hay una potencia de diseño que va a ser igual a una potencia real por un factor de servicio y va a ser igual a Z, NAD más NC, C alfa y CL. Esta la voy a transformar. Voy a poner de esta forma. La potencia de diseño entre el número de correas o la potencia real por el factor de servicio entre el número de correas va a ser igual a NAD más NC, que se suman y luego las multiplicas C alfa y CL. Y esto lo voy a sustituir, en la ecuación de Goodyear, sustituyendo en la ecuación de Goodyear pero vamos a poner la ecuación de Goodyear para que se acuerden cómo es. A ver, ahí vamos a poner, dice la ecuación de Goodyear. S0 va a ser igual a 500 de Ft menos C alfa sobre C alfa de NE FSZ por B más la generación de energía. ¿Sí? Esta es la ecuación de Goodyear. Y esto que está aquí, esto es lo que voy a sustituir de la ecuación de potencia admisible. Es decir, voy a tener, así entonces, y esto ya lo pongo aquí arriba, entonces, la ecuación de Goodyear nos queda que este 0 va a ser igual a 500 por Ft menos C alfa. Profe, Sí, es sobre. ¿Es FT menos CA sobre qué? Fe, ¿dónde? FT menos ¿qué? C alfa, C alfa. sí, el coeficiente del ángulo de contacto, Entre C. C alfa, el coeficiente del ángulo de contacto. O sea, arriba es CL y abajo C alfa. A ver, estas dos, C alfa, las dos son, Ah, ok, profe. tanto arriba como abajo. Es Ft menos C alfa entre C alfa. ¿Sí? Las dos son C alfa, esta y esta. Y entonces voy a sustituir la expresión de potencia admisible que me dice que NAD más NC por C alfa CL sobre la velocidad más la generación de energía. Así va a quedar el nuevo arreglo de la ecuación de Goodyear.
Entonces, la ecuación de Goodyear ya entonces sustituyendo dice que S0 va a ser igual a 500 por un corchete que es Ft menos C alfa sobre C alfa. Luego, ya hice el cambio y me queda NAD más NC, C alfa, CL por la velocidad periférica más la generación de energía. Entonces, sustituyan los valores y ahorita me dicen cuál es el valor de la energía producida, generada. ¿Qué les parece? ¿5 minutos? ¿Está bien? Profe, Sí. en la Nada más. generación de energía, ¿qué literal es? Es Es Rho, ¿verdad? Rho por V al cuadrado. Y recuerden que yo les puse en Rho que eran kilogramos por metro de cuerda. Es como una densidad, pero es kilogramos por metro de cuerda. Así es como les puse el apunte. Y esta velocidad pues, es kilojoules sobre... Sí, ¿qué pasó? ¿Qué nos tenía aquí apuntado y que no hay en la ecuación de Goodyear en la parte de después de 500? ¿No es FR menos C alfa sobre C alfa o es FT? FT. Ok, para cambiar todo antes. Sí, Gracias. es un factor de tensado. Ese factor de tensado yo les dije que valía 2.5. Hay un rango, pero nos vamos a ir al máximo. Al valor máximo. Y este ya les dije, este va a ser fijo, 2.5 va a valer. Factor de tensado. Por favor, ahí corrige, ¿no? FT. Entonces les doy, bueno, pues ya se fue un minuto. A las 6:10, ¿no? 4 minutos más para que sustituyan los valores y me digan cuánto vale la energía. ¿Vale? Entonces, en este tiempo desactivo el micrófono porque están desmontando el tianguis.
Bueno, a ver, sí, ¿qué valor les dio, por favor? Bueno, ¿qué valor les... Voy a borrar esto que está aquí. Sí, sí puede. El factor de tensado, ¿en qué parte lo habíamos obtenido? ¿Cuál? El factor de tensado, el FT. No, yo se los dije que ya venía en la referencia, consulté, se los puse en una presentación. Ok. Les dije, ese va fijo. ¿No, no te acuerdas? Espérame. No, hoy te pregunto en el grupo. No, espérame, porque aquí tengo el... Espérame, es que... Ahorita te muestro la diapositiva, porque les puse una diapositiva y les di los... Déjame abrir la diapositiva, ¿no? Espérate, no te desesperes. Sí, profe, descuida. Espérame. Es que, ¿quién sabe por qué se alentó esta cosa? ¿Ya le dieron su nueva compu, profe? Sí, pero está más chava que la que compré. ¿Lo Tiene va, 4 en RAM. lo va a vender o Tiene, qué? tiene, ¿eh? Tiene ¿Lo va- 4 en RAM y 250 en disco duro, pero no lo alcancé a ver si es en disco, ¿cómo se llama? Sólido. En estado sólido. Ajá. Mecánico o sólido. Sí, sólido, ¿no? Sí, Ah, mira, espérame, déjame mostrarle. Rife la compu, profe. Sí, ¿verdad? Estaría bien. Estaría bien ahí, no, River la compu. No, pues ya regalado, como dicen, dadas hasta puñaladas, ¿no? Decimos los chavos, ¿no? Chavos de hoy. A ver, ahí está dice que ya está presentando, ahí va, ¿eh? Ahí está, mira, ahí. ¿Ya la están viendo? Ahí está, mira. Sí, profe. Ahí les puse, ¿no? Ahí les puse cuánto valía y yo les dije que este factor de tensado, FT, este factor de tensado iba a ser 2.5. Hay un rango de 2.02 a 2.5, pero les dije que vamos a tomar el valor 2.5, o sea, el máximo, y que lo anotaron ahí en su apunte. Sí, esta es la ecuación de potencia admisible. ¿Ok? ¿Sí la están viendo? sí, ya lo apunté. Sí, no, y es que lo tengo aquí apuntado, pero no había puesto que eran 2.5. Muchas gracias. Muy bien. Sí, yo les dije que de acuerdo a la referencia va de 2.02 a 2.5, pero vamos a tomar 2.5. Entonces, ¿ya lo viste? ¿Lo puedo quitar para que no se pixelee la cámara? Dicen que se Sí, pixelea ya mi apunté. cámara, ¿no? Entonces, ahora sí, a ver quién me puede dar el valor de la generación de energía. A ver quién. A ver este valor de la generación de energía, ¿cuánto les dio? No, profe, déjame ver qué hice mal porque me da negativo. No, está bien. ¿A poco? Es que te va a dar negativo porque la energía está saliendo del sistema. Recuerden que en termodinámica o en transferencia de calor, cuando el sistema sale energía es negativo. Cuando entra energía al sistema es positivo.
Por eso está bien, es negativo. A ver, ¿cuánto les da? ¿Qué valor les da? ¿Menos qué? A ver, Andrei, ¿tú ya lo hiciste, Omar? Cristian, David, Omar. No, es que me equivoqué en un dato, esperen. A ver, Cristian, Eric, Miguel Ángel, Alexis, Juan Alberto, José Mancera, Juan Carlos, Saúl. Los estoy nombrando como están en mi pantalla, ¿eh? No crean, Peñalosa y Víctor García, Víctor Díaz García y 15 más. A ver, ¿quién? Ahí me da menos 209.5. 209.5. A ver ustedes cuánto les dio. A mí me da menos 209.26. Menos 209.26. Y estos son kilojoules por metro. ¿Eh? Se generan menos 209.26 kilojoules por metro de cuerda. Entonces, esta es la generación de energía. O calor, o temperatura, como quieran verlo. Ya que tienen esta generación de energía, ustedes como ingenieros en control van a tener dos opciones para disipar ese calor. O dos posibles soluciones para disipar ese calor. Dos posibles soluciones para disipar Profe, ¿cuáles son las unidades de arriba? kilojoules. Les digo, lo pueden ver como energía, calor o temperatura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera solución para disipar este calor? ¿Cuál es la primera solución? No hay acumulación. Y entonces aplican tercera ley de Newton. Y dicen que para un calor generado, le va a corresponder un disipador de calor de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Es decir, este es negativo, vamos a tener un disipador positivo para mantener al sistema constante. Y el sistema constante, estamos hablando de presión ambiental, presión termodinámica o condiciones iniciales. Aquí, presión, temperatura, densidad, todo esto que se llama temperatura termodinámica, por ejemplo. Temperatura ambiente, algunos libros le llaman así, temperatura ambiente, o temperatura de inicio, o condición de inicio.
Es decir, ya sabemos que se está generando energía, calor o temperatura, y ustedes como ingenieros van a proponer dos soluciones. La primera es, no hay acumulación. Va a pasar lo que pasa en el automóvil. En el automóvil, cuando lo encienden, se genera calor, energía o temperatura y automáticamente entra el sistema disipador. Este sistema disipador, que en realidad son dos sistemas refrigerantes, uno que es aire y otro que es agua. Entonces se combinan para disipar el calor y que no exista acumulación y que el sistema motor o el sistema de combustión interna esté a su temperatura constante, termodinámica, ambiental o temperatura de inicio. ¿Ok? La primera es, no hay acumulación. Se genera energía, automáticamente entra el disipador de calor, como en el automóvil, pónganle ahí en el ejemplo, ese claro ejemplo ahí. Disculpe, pero ¿puede repetir cuáles eran las unidades? Disculpe. Kilojoules ¿Sobre por metro? metro. Ah, gracias. Sí, en la diapositiva les puse que la densidad era en kilogramos por metro. Es una densidad de cuerda o kilogramos por metro de cuerda. La energía son kilojoules por metro. No, kilojoules por kilogramo, perdón. Kilojoules, kilogramo, entonces los kilogramos se van y me quedan kilojoules por metro de cuerda. Es decir, la energía que se genera por longitud de cuerda. Entonces, esa es la primera solución, no hay acumulación. Vámonos, ¿ya puedo borrar la energía? Profe, nomás ahí en lo último, en el resultado, no me acuerdo bien qué me había dicho y no distingo bien las letras. En el A ver, resultado, ¿cuál en en el último resultado, donde Espérame. A lo mejor está pixeleando mucho. A ver, menos 209.26. no, en el de hasta abajo que decía que temperatura ambiental o algo así. En el Sí, es temperatura ambiente, temperatura termodinámica o temperatura de inicio. Cualquiera de ellas puede decir el texto. ya, profe. ¿Sí? Vale, pues entonces, esto es energía que se genera. Voy a meter un disipador. ¿Para qué? Para mantener la temperatura ambiente, la temperatura termodinámica, la temperatura de inicio o mantener el sistema constante. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la segunda solución que van a tener ustedes como ingenieros en control de ese calor, de esa generación de calor? ¿Cuál es la segunda opción? Pues que sí hay acumulación. ¿Ve? Hay acumulación de energía, calor o temperatura. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a tener una acumulación. Entonces, de esta energía, la energía generada, primero la voy a multiplicar por la velocidad para que me dé el flujo. ¿Cuánto era la velocidad? 5.026. 5.026, algo así. Sí, profe. Metros segundos, ¿no? Entonces, metro con metro se va y me queda las unidades de flujo, kilojoules por segundo. A ver qué valor les da aquí, muchachos. Por favor. ¿Qué valor les da ahí?
¿1000 qué? 1051.74. 1000. A ver, dale un ingeniería. Es 740. No, pero no está bien, era eso. Nada más dale una ingeniería para que te lo dé en exponente de 3. Ah, 1.05. 1.05 por Profe. 10 a la 6. Ah, sí, es por 10 a las 6. Por 10 a la 6. O megas, ¿no? Megajoules. Megajoules por segundo. ¿Sí? 1.05 por 10 a la 6 joules o 1.05 megajoules por segundo. Este es el flujo. Ahora, ya Profesor, tenemos el flujo. profesor, Ahora, sí. yo, bueno, no sé si estoy mal, pero yo lo obtuve por 10 a la 3. Sí, bueno, a mí me salió así. No, es que sí, sí, pero ahí tienen el. kilojoules, Ah, ok, ya vi la. sí, porque son 3. Y luego aquí 1000, otros 3 son 10 a la 6. Y son menos. Sí, menos. Porque recuerden que la energía está saliendo del sistema. Entonces, si le ponemos esa nota como la energía sale del sistema, pues podemos tomar el valor absoluto o un positivo. De hecho, lo vamos a tener que necesitar, hacer esa consideración. Como se sabe que la energía está saliendo del sistema, bueno, pues sabemos que es menos, pero para los cálculos vamos a utilizar valores positivos. ¿Sale? Entonces, este es el flujo de energía. Ahora, para la acumulación, ¿sí? Para la acumulación vamos a considerar medio turno de trabajo. Se considera medio turno de trabajo o jornada laboral, como quieran llamarle. Es decir, 4 horas. Y esas 4 horas son 14,400, ¿está bien? ¿Segundos? 14,400 segundos. A ver, chequen a ese valor. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, va a iniciar a trabajar el sistema y vamos a las 4 horas, vamos a meter el disipador para que ese calor acumulado lo empiece a disipar. ¿Vale? Entonces, la acumulación de energía, es decir, la generación por la velocidad me da el flujo, pero después viene un tiempo. Es decir, vamos a tener menos 209,26 kilojoules por metro por la velocidad que es 5.026 metros segundos por 14,400 segundos. Entonces, metro con metro se va, segundo con segundo se va y me quedan los joules o la energía. A ver, ¿quién hace ese cálculo, por favor? ¿Quién hace el cálculo, por favor, ahí?
Profe, yo tengo de menos 15.14 gigajoules. A ver, entonces, menos Menos 15.14 gigajoules. 15.14 por 10 a la 9, ¿verdad? Sí. Por 10 a la 9 joules. Muy bien. ¿Sí a todos les dio eso? Menos 15.14 por 10 a la 9 joules. Sí, profe. Entonces, ahora vamos a determinar. ¿Ya puedo borrar esto que está aquí arriba? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Vamos a determinar el tiempo de disipación. Es decir, ¿cuánto tiempo tendrían ustedes que tener trabajando el equipo para disipar esa generación o la acumulación de energía? La acumulación de energía en medio turno de trabajo. Entonces, tiempo de disipación. Tiempo de disipación de energía. Es decir, a ver, vamos a hacer primero la conversión de BTUs a joules o a kilojoules. Primero vamos a hacer la conversión. ¿Cuánto equivale un BTU? A ver si pueden teclarle ahí en Google cuánto, googleen, lo dicen, ¿no? Ahora ya dice, un BTU ¿cuánto vale? Un BTU equivale a 1055.06. A ver, pero dale en kilojoules, 1.05. Ajá, 0.55. 1.055 kilojoules. ¿Sí está bien? Entonces vamos a pasar estos joules, los vamos a pasar a BTUs. Es decir, voy a tener 15.14 por 10 a la 6 kilojoules. ¿Sí está bien? Menos 15.14 por 10 a la 6 kilojoules. Y entonces digo que un BTU va a ser igual a 1.055 kilojoules. ¿Sí está bien? Profe, ¿por qué por 10 a la 6? ¿No es por 10 a las 9? Sí, pero kilojoules, le quité 3 para hacer kilojoules. Ah, sí, ya, perdón, Y gracias. aquí kilojoules con kilojoules se va a ir. Se va. ¿Sí? Entonces, ahora esa acumulación, ahora sí puedo tener el tiempo de disipación. Y el tiempo de disipación sería el calor generado. Ahora vamos a tener 15.14 por 10. Ah, no, pero ¿cuánto da? 15.14 por 10 a la 6 entre 1.055. No cambia mucho, ¿no? A ver. ¿Cuánto da ahí? Muy zorro, profe. ¿Eh? ¿Cuánto? Menos 14.35. Pero ya no vamos a utilizar el menos para que no nos dé las horas en menos. Ya consideramos que está saliendo. Entonces sería 14 punto. ¿Cuánto? 35.07. 3507 por 10 a la 6 sobre, estos son BTUs, ¿no? BTU. Y aquí en esta parte les di, ¿cuánto? ¿Cuánto les di? 200. Sí, ¿verdad? Les puse 200 BTUs. Voy a borrarlo para que abajo ya no se... En el texto les puse 200,000.
BTUs por hora. 200,000 o 20,000. 200. 200,000 BTUs por hora. Pues BTU con BTU se va y por la ley de la torta, el sándwich o no sé qué, nos quedan horas. A ver cuántas horas da eso. Siete por 10 a la 3 más o menos, ¿no? 7.15. Sí, 7.15 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5 a la 1, entonces serían 71.5 horas. Sí, 71.5 horas. A ver, chéquenle ahí. 14.35 entre 2 da 7.15, más o menos, ¿no? 17. A ver, denme bien este valor. Lo estoy haciendo. 75. ¿Eh? ¿Está bien? 71.75. Ah, me faltó un 5 aquí. Uy, ya estoy fallando aquí. Ok, 71.75 horas, ¿verdad? BTUs con BTUs se van y me quedan horas. Bueno, ¿qué podemos sacar de la conclusión de esta acumulación de calor? Pues lo que podemos decir es, sí, a ver qué podemos decir ahí. Ya tenemos el disipador y nos dice, si tú usas este disipador, te vas a tardar 71.75 horas. Muy bien, a ver entonces, ¿qué podemos concluir de este resultado? Tengo un disipador, me voy a tardar 71.75 horas. ¿Cuál sería mi primer conclusión? A ver, Andrei. Siempre apareces en la primera opción, ¿eh? No creas que... O Iván Rosas. Ya me trae de encargo, profe. No, es que ya apareces así en la pantalla. Siempre apareces tú ahí primero. Oye, ¿cómo los pone? ¿Por apellido, o por letra, o por cómo van ingresando al curso? Creo que como van ingresando. Ah, mira, en la pantalla es como van ingresando y en la lista si es por apellido o por nombre, ¿no? Ahí sí no sé, profe. Ah, no, pues es que siempre estás tú aquí primero, ¿eh? No creas que... Bueno, entonces a ver, Iván Rosas, que nos diga, ya tengo este valor y puedo sacar conclusiones. Ya como ingeniero me dicen, a ver, ingeniero, ¿qué? Ya tiene sus resultados, dígame la primera conclusión. Número 1, ¿qué acción tomamos? ¿Qué acción toman?
Pues la más sencilla, que no exista acumulación. A ver, ingeniero, vamos a hacer el sistema y vamos a iniciar el trabajo, pero también vamos a poner el disipador. No va a haber acumulación. Esa es la primera solución que yo tengo. ¿Cuál es la segunda solución? Bueno, pues con este sistema disipador me voy a tardar mucho. Voy a comprar uno más grande, 2 más grandes, 3 más grandes, 4 más grandes, 5, 6, 8, viendo el doble, el 4, 8, 16 de mayor capacidad. Esa es la segunda opción. Y en la segunda opción, pues lo más seguro es que no falta, ¿verdad? El contador que está ahí contando dinero que no es de él y dice, no hay dinero. Ah, bueno, pues entonces vamos a poner, me queda la única opción es poner un sistema disipador, ¿verdad? Que entre luego y que no exista acumulación. Esas son las posibles soluciones que van a tener ustedes. ¿Alguna duda, comentario? ¿Algo que quieran agregar? Profe, yo tengo una duda. A ver, por favor. Ahí, cuando sacamos la acumulación de energía, que multiplicamos la generación de energía por la velocidad por el tiempo, ahí se eliminan los segundos, ¿verdad? Sí, ahí se eliminan los segundos. Primero generas energía, luego la multiplicas por la velocidad, eso es un flujo de calor o de energía o de temperatura, y luego, ya que está el flujo de calor, vas a decir, bueno, ¿durante cuánto tiempo dejo que se acumule? Ah, pues media jornada, un cuarto de jornada. ¿Qué te gusta? Cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas. O sea, tú ya ahí vas a proponer, por ejemplo, en este caso, 4 horas, pues ya vimos que es demasiado para el disipador. Entonces, a lo mejor a la mitad o cada hora. Pero entonces, te digo, la opción más segura es mete un disipador de mayor capacidad, de 4 veces, de 8 veces, de 16, de 32, o sea, que tenga mayor capacidad y se vaya reduciendo el tiempo esto se llama tiempo de disipación. Entonces, es muy pequeño, o sea, oiga, ingeniero, no va a servir, cotice otro. Ah, ya lo vas a cotizar y todo, ¿para qué? Para que te venga el contador y te diga, no hay dinero. Oiga, pues dígame cuánto tengo. Ah, no, pues tienes tanto. Ah, bueno, pues con tanto voy y compro un disipador y a ver en cuánto tiempo me logro disipar este calor. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Un ejemplo para que ustedes como ingenieros en control, y en este caso control de temperatura, control para mantener un ambiente agradable, y este ejercicio, bueno, si alguien quiere entrar a domótica, lo más seguro es que les den este ejercicio. Para aquellos que van a estudiar domótica, o sea, aquellos de ambientes climatizados y todo eso, van a ver temperatura. Eso es domótica, control de temperatura. Claro, no voy a dar yo el curso porque no puedo dar todos, ¿no? Entonces, cierro la transmisión y les paso lista si no tienen otra duda o comentario. ¿Sí? No, profe, todo bien, gracias. Entonces, si no hay dudas, comentarios, y les digo, esto va a ser muy aplicado a domótica, que es control del ambiente en espacios, ¿no? Oficinas, salas, las casas oficinas, bibliotecas, centros de refrigeración, centros donde se guardan las vacunas y todo eso, pues eso es control de la temperatura. Bueno, entonces, déjenme pasarles lista y que tengan bonita tarde todos, provecho, que la pasen bien. ¿Nos va a dar chance de hacer otro ejercicio en la próxima? Vamos a tener tiempo de hacer otro ejercicio. Entonces, les